en medio de la dificultad, Dios es bueno. Aún en la abundancia o en la escasez, como quiera, Dios es bueno. Dios nunca deja de ser bueno. No importa las circunstancias, Dios es bueno. Aleluya. Y en esta noche nos bendice con lo bueno que es, con tener a un pastor amigo. Lo conocí por teléfono. Y Malaquía me dijo, te estoy llamando, que hay un hombre que tiene que ir allá a donar. Y yo le dije, pues mira, para donar viene. Porque nuestro Padre Celestial está haciendo cosas maravillosas. Con hombres y mujeres maravillosos que están entregados a servirle a Dios. Y todo el que le sirve a Cristo hace cosas maravillosas. Él dijo que íbamos a hacer cosas más grandes que él, pero la gente no lo cree. Porque la gente vive con falsa humildad. Pero eso es para un tema. Déjelo ahí. El Señor dijo que nosotros íbamos a hacer más cosas que él. Pero no lo creemos, porque imagínese usted. Una gente como yo, pecador como yo, y que hace cosas más grandes que él. Pero yo no me importa porque yo lo creo a él. Entonces, ¿esto es para qué cree? Pastor, pasa por aquí, bendícenos ya que estamos en tiempo. Vamos a recibir a nuestro amado pastor. Ayúdame. Bueno. Sí. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. Damos la gloria a Dios por estar acá en este lugar de adoración y de exaltación al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos creen en los milagros? Yo quiero que usted lo diga con gozo. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Usted quiere ver milagros esta noche? Usted ya tiene el milagro más grande, que es la salvación que Dios le dio. Pero usted quiere que Dios añada algo más a su vida, ¿verdad que sí? Entonces en esta noche usted va a ver milagros en el nombre de Jesucristo. Ay, no, por ese amén lo dijeron como muy light. ¿Usted quiere ver milagros en esta noche? Los milagros son reales. En esta noche saludamos a nuestro amado pastor Elvis Cruz, a su esposa, cada líder de la iglesia. Mi nombre es Juan Agüero Espinal. Conmigo está mi esposa. Amén. Puede ponerse de pie, mi esposa, mi amada esposa. Estaba mi hija Isabel Abigail. Y está mi hijo allá detrás. Amén. Gloria al Señor. Somos pastores de las Asambleas de Dios. Y en esta noche pedimos que usted se ponga una vez más sobre sus pies. Que nos acompañen a leer acá una porción de la palabra del Señor. Yo decía, una comunidad que alaba al Rey que vive y reina por los siglos de los siglos. Hace 4 días, Pastor Elvi, llegaron unos hermanos de Israel. Me trajeron un talit y me trajeron perfume de nardo. Pero una de las cosas que llamó mi atención, hace aproximadamente, creo que 18, 19 años,
Yo conocí unos pastores en Juan Barón Nizao, la hermana Carmen Nova y Eduardo Nova. Ellos duraron 30 años para ver el cumplimiento de que Dios le había dicho que ellos iban a tener un ministerio en el cual iba a manar aceite. Y yo recuerdo que cuando visité la iglesia, en la iglesia empezó a chorrear aceite en las paredes. Y cuando yo vi eso, era un olor, algo que no se puede describir, y yo dije, wow, esto es tremendo. Pero en ese momento me visitó la duda. Y yo dije, no, por aquí tiene que haber alguien que eche aceite en la pared. Pero eso yo lo dije en mi mente, pastor. En el momento yo cerré los ojos y vinieron unos hermanos que habían venido de Israel y él me abrazó con un manto que él había traído de allá. Me abraza así y me dice, ¿y por qué tú estás dudando de lo que hago? Ahora el aceite lo voy a derramar en ti. Y pregunta quién es que te lo va a echar. Hermano, mire, yo caí en el suelo, pastor, casi 20 años. Y cuando me levanté estaba todo el mundo sentado y yo estaba en el suelo hasta con la saliva que me chorreaba aquí. Y los pastores oraron por todos los que estaban allí. Y dice la pastora, no, por ti no vamos a orar ahora. Porque el Señor dice que en el retiro que yo hago los jueves, que te invite al retiro. Y en el retiro, el Señor te va a ungir. Cuando la hermana me dijo eso, yo me entristecí, bajé la cabeza y dije, bueno, ahora sí es verdad que me metí en problemas. Ahora es con el general del cielo. Llegó el día jueves, fuimos al retiro, en el campo, limpiaron debajo de una mata de mango, pusieron una lona. Ahí empezaron a llegar personas en un monte. Yo clavé la cabeza. Hubo una piedra que me puso un sello ahí, escondida debajo de la lona. Me senté, me puse a leer la Biblia y yo dije, no, aquí no va a pasar nada. Cuando vienen los pastores caminando, y en ese momento la pastora empieza a hacerme señas y me hace así a mí, que venga, ven, a ti ven. Y yo volteo y me dice una hermana, ¿a usted que lo llaman? Vaya. Y en el momento que llegué cerca de la pastora, ella me echó mano. Como quien dice, está preso. Y empezó a orar y adorar a Dios. Y yo no me escuché que ella dijo, ahí viene el ángel con el cuerno de aceite. Yo bajé la cabeza y al bajar la cabeza yo vi un destello de luz como cuando usted mira de frente al sol. Y en ese momento volví, levanté la cabeza y cuando miré para los lados, que alcé para arriba la vista, empezó a caer aceite del cielo como si estuviera lloviendo.
el mismo olor del aceite que me ungieron hace casi 20 años, ese mismo olor de perfume de aceite de nardo puro que trajeron de Israel. Y al momento de sentir ese aroma, digo, Señor, ese fue el día en el cual por primera vez percibí esta esencia de este olor perfumado. Y en ese momento empecé a llorar y el Dios de Israel me decía, he aquí, yo estoy delante de mi pueblo. Y así como he puesto aceite sobre ti, pondré aceite en la vida de muchos que sus lámparas están casi vacías. ¿Usted lo cree? Yo le invito a que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel en el capítulo 1. Y quiero compartir en el verso 17. Versículo 17 del libro de Primera de Samuel, capítulo 1, verso 17. Cuando usted lo tenga, puede contestar con un amén. Y consideramos la palabra del Señor con la bendición del Padre, con la gracia del Hijo y la revelación de su Santo Espíritu. Ese amén lo dijeron 2 o 3, pastor. ¿Usted sabe lo que representa la palabra amén? Que así sea. En la antigüedad, en el tiempo de Abraham, la palabra amén representaba Dios está conmigo. Cuando usted dice amén, usted dice Dios está conmigo. Y él dice en su palabra, en el libro de Éxodo 14:14, no temas, porque yo estoy contigo. Y la palabra no temas aparece 365 veces en la Biblia. Quiere decir que cada día que tú te levantes, no importa lo que tú vas a enfrentar, porque el poderoso de Israel, el Adonai, Jehová Sebaón, el león de la tribu de Judá, el rubio de Galilea, la rosa de Sarón, el lirio de los valles, está contigo y está conmigo. Y dice de la siguiente manera: Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Se fue la mujer por su camino, comió y no tuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Dígale al hermano que le está al lado suyo, dile, mira, Jehová esta noche vino a decirte que se acordó de ti. Si tú sentías que tú estabas olvidado y que la promesa de su bendición se había apartado,
Jehová en esta noche te dice, me he acordado de ti. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque tus palabras son la vista al ciego. Tus palabras son las amuletas al cojo. Bendice los labios que la han leído. Bendice los oídos que la han escuchado. Señor, y en esta noche, Dios mío, hablaremos conforme a tu santa y bendita voluntad lo que tú deseas hablar a tu iglesia conforme a la necesidad que hay en cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Queremos hablar con el favor y la ayuda de Dios y bajo el tema batallas privadas frente a las debilidades humanas que son sostenidas por la gracia de Dios. Batallas privadas las cuales son sostenidas por la misericordia y la gracia de Dios. Cuando nosotros hablamos de batalla y decimos batallas privadas, todo el que está aquí dentro de este lugar, donde hace una profesión de fe delante de sus hermanos, libra batallas en privadas que solamente usted y yo y Dios la conoce. Y si nosotros definimos quizá un concepto de varios puntos sobre esas batallas, usted puede decir, yo estoy librando una batalla en el hogar con la familia, con los hijos. Yo estoy librando una batalla, una situación con una deuda que quiero pagar, pero no entiendo cómo lo voy a pagar. Usted puede determinar y puede decir que está librando una batalla con una enfermedad que usted entiende que lo quiere llevar al barrio de los acostados, quizá antes del tiempo en el cual usted entiende todavía no, Jehová. Pero esta situación nos determina y nos enseña a nosotros a crecer más delante de la presencia del Dios de Israel en medio de esas situaciones. Aquí nosotros hemos considerado una lectura que quizá usted la ha escuchado muchas veces, sobre la vida de esta mujer llamada y conocida como Ana, y la amiguita que ella tenía conocida como Penina o la espinita que le hacía llorar. ¿Cuántos tienen su Penina por ahí guardado? Penina puede estar disfrazada de diferentes maneras. Ana dice que hacía durante largo tiempo oración pidiendo delante del Dios de Israel que Dios le diera un hijo. Y año tras año, antes de ir a ofrecer el sacrificio, Elcana, su marido,
cuyo nombre representa Dios ha redimido, le decía, pero ¿por qué tú lloras de esa manera? ¿Acaso yo no te soy mejor que 10 hijos? Pero en la antigüedad, el una dama no tener hijo era como una humillación. Pero el vientre de Ana estaba reservado por Dios y para Dios para un momento determinado. Ana no era directamente estéril, sino que el vientre de Ana estaba reservado para el Dios de Israel. Dile al hermano que te queda al lado, tú no eres estéril al milagro que Dios va a hacer en tu vida. La palabra axear quiere decir que hay un tiempo determinado de parte de Dios para ti. Y acontece que allí en ese diálogo, usted conoce que llegaron a donde estaba el sacerdote Elí. Pero en Elí había perdido no tanto la visión física, sino la visión espiritual. Y a veces hay que tener cuidado cuando tú te diriges y a quién te diriges a tú pedir la oración. Porque puede ser que se la esté pidiendo a alguien que esté ciego. Puede ser que se la esté pidiendo a alguien que esté ciego y ese ciego te puede guiar a donde Dios no quiere que tú vayas. Pero Ana derramaba su corazón en el altar delante de la presencia del Dios de Israel, solicitando ese favor de abrazar un hijo. Fíjate que a Ana no le desgastó el tiempo ni los años. Aquí me da a entender que la profesión de fe que yo hago no consiste en los años que yo tenga, sino que yo mantenga la misma fe de ayer, viva como hoy, no importando los problemas. Esa situación provocó, porque hay veces que, mire, hay situaciones que hay veces que usted dice, mira, yo voy a agarrar un palo y yo voy a arreglar este problema con esta persona que me tiene hasta la coronilla. Ana no buscó la ayuda en ninguna otra persona. Ella siguió a pesar de lo oprobio, siguió firme creyendo y sabiendo que el Dios de Israel era el proveedor de ese hijo que ella necesitaba. Y esa fe se convierte en hebreo en okumone. Okumone es la fe que no sucumbe delante de las adversidades. Ella mantuvo esa firmeza y en ese preciso momento, en medio de esa situación, el sacerdote Elí la tuvo por ebria. Mujer, digiere tu vino. ¿Hasta cuándo? Pero ya usted conoce la situación en la cual ella le dijo, óyeme, yo no estoy ebria como las mujeres que suelen andar. Soy una mujer atribulada de corazón y de alma y he venido delante de Jehová a pedir un hijo. Y allí Elí le dice, mira, que el Dios de Israel te otorgue lo que tú quieres.
Me quiere decir esto, que aunque yo quizá no esté en un lugar en el cual quizá esa persona haya perdido la esencia de Dios, pero mi fe, mi confianza, mi fidelidad, mi perseverancia va a provocar que el cielo se abra a mi favor. Y allí aconteció que la historia que usted y yo hemos leído representa lo que es esa situación que espiritualmente el nombre de Penina quiere decir mujer coqueta de cabello abundante y risiñosa. Alábale. Dele gracias a Dios por esas espinitas, porque esas espinitas nos llevan a nosotros delante de la presencia del Señor a orar y a llorar. Ana, mujer benevolente y llena de gracia, el significado del mismo. Dice que Ana perseveró hasta el punto en el cual Dios le otorgó el primer juez de Israel, conocido como Samuel, cuyo nombre significa Dios ha oído. Dile al que te queda al lado, mira papá, el milagro mío que Dios tiene para mí, todo el mundo lo tiene que oír. No, pero créelo, créelo. Porque esas lágrimas, como dice la palabra en Mateo 6:6, entra en los secretos de tu aposento. Y tu Padre que te ve en los secretos, ¿qué es lo que va a hacer? Te va a recompensar en público. Oye, los hijos de Penina no marcaron la diferencia. Pero Samuel trajo un propósito divino a la voluntad de Dios conforme al vientre de Ana. Por la fe. Fe es celebrar el milagro antes que llegue a mí. Ella creyó. Y entonces viene lo que es ese niño que empieza a tener un rol en la historia bíblica que usted y yo conocemos hoy en día. Pero yo siempre he dicho, los testimonios son buenos escucharlos, pero no vivirlos. Porque en la vida de cada mujer y de cada hombre que porta un llamado de parte de Dios con un ministerio potente, detrás hay una historia. Y la historia mía nace el 28 de abril del 2023. Viajamos a unos compromisos fuera del país. Y en medio del altar empezó una situación en mi vida en la cual yo no estaba preparado. Acontece que empieza un sudor frío y yo pensaba que eran los aires de la iglesia.
y empieza un temblor. Y yo digo, esto no es normal. Y en ese momento me postro de rodillas y yo solamente escuché una palabra que fue la que repetí al principio. No temas, porque yo estoy contigo. Cuando usted escuche esa palabra, que llegue a su oído de la manera suave y pausada, prepárese. Que viene gloria, pero lo que viene también es candela. Porque el Dios de Israel lo está diciendo, porque vas a enfrentar situaciones en las cuales tu fe será confrontada. Ser cristiano no es cantar coro, no es decir aleluya, no es decir andar con una Biblia debajo del brazo como si fuera un desodorante. Ser cristiano es ser algo más. Allí me encontraba con mi hijo en la habitación. Y empezaron las palpitaciones del corazón que yo las sentía atrás en la espalda. 2 días antes, ellos dijeron, vamos al centro comercial, pastor, queremos comprar algunas cosas y que usted coge. Yo le dije, yo me quedo aquí orando. Yo duré 2 días encerrado. Pero era el mismo Espíritu de Dios que me estaba impulsando a estar delante de su presencia a lo que venía. Por eso en el libro de Mateo, cuando el Señor enfrentó al adversario, al engañador, Él le dijo, cuando lo tentó diciendo, si en verdad eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en pan. Él le dijo claramente, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando el enemigo le dice algo contrario conforme a la fe que usted tiene y hay una situación de enfermedad, usted lo rechaza por el conocimiento de la palabra. Usted dice, yo no acepto eso porque yo sé que Dios es Jehová Rafa, Él es Jehová Jireh, Él es Jehová Sebaón, Él es Jehová Nisi, Él es Jehová Oshaya Macanda. Alguien vino a escuchar lo que Dios trajo en esta hora. Por eso es que los judíos a la edad de 12 años entregan a los niños al rabino para que por 1 año entero tenga el estudio de la Torá. Y a los 13 años tiene que hacer la declaración del conocimiento de la palabra. Si usted no conoce la palabra, usted no va a conocer el Dios que le respalda a usted. Y ahí empezó lo siguiente. Empezaron los médicos, los hermanos de la iglesia a bregar conmigo. Los pastores me decían, pastor, no viajes, cambia el vuelo. Algo me decía, tú tienes que llegar a República Dominicana. Dios es tan maravilloso que en el lugar donde yo estaba, en el estado, estaba a 3 horas del aeropuerto. Y salimos. Yo llegué temprano. Me chequeé. Y cuando estoy ahí esperando, el vuelo estaba pautado para salir a las 1:45 del día. Y Dios es tan maravilloso que a las 10 de la mañana dice, mire,
ya está lleno, el vuelo va a salir. Pero era Dios haciendo todas las cosas. Yo me monté, no sentí debilidad, no sentí nada. Cuando ese avión aterrizó acá en República Dominicana, en las Américas, hasta ahí. Dios permitió que yo llegara a mi país. Y en el aeropuerto goteé como una guanábana. Ahí desperté en una clínica. Ellos chequearon, midieron, hicieron, vamos a poner una solución salina. Y cuando agarran y me hacen una prueba, un glucotex, el azúcar estaba en 485. En ese momento aconteció que duré varias horas en la clínica y como a las 5, casi 6 de la tarde, yo dije, no, me voy para la casa. El doctor dice, no, usted no se puede ir. Digo, no, es que yo no me puedo quedar aquí. Me dice, no, pero que tiene. Digo, no. Me quité las vías. Me fui a la casa. Me bañé. Y me voy a la habitación y levanto los pies y los pego a la pared. Me dice mi niña, me dice, papi, pero tú tienes ese pie que parece un arcoíris. Digo, ¿cómo así? Me dice, sí, mire, ese pie está rojo, está verde, está negro. El pie derecho. Cuando yo chequeo el pie, digo, oh. Y cuando miro la planta del pie, había un acceso de pus. Yo digo, ¿pero con qué me pullé? Miro, no hay un orificio, no hay nada. Llamamos al doctor. Me dice, no, tiene que pasar por aquí, hay que drenar. Eso es lo que está elevando los niveles de azúcar en sangre, la infección. En ese momento, cuando yo llegué a la clínica, hermano, yo nunca en la vida había sentido un bisturí. Como había mucha pus, no podían poner anestesia. Ellos abrieron, drenaron, cortaron, quitaron, drenaron, cortaron, y yo con la pierna. Y yo le pregunto al doctor mientras estoy ahí, digo, doctor, ¿cómo usted ve ese pie? Ay, Señor, Dios bendiga a los doctores. Oh, loco, pero tú tienes un hoyo ahí que no lo tiene nadie en la planta del pie. Digo, Dios mío, Señor. Resulta ser que en el pabellón donde bregaron conmigo, agarré 3 bacterias. Empezó el pie a ponerse negro. Empezaron unos temblores de manera incontrolable. Ahí está la foto. Él la está mostrando. Bueno, hay que tener valor para ver eso. No así. Yo te voy a enseñar ahorita cuando levante el pantalón, cuando Dios me visitó, lo que Dios hizo. Te estoy diciendo que los milagros son reales, existen y están a la disposición de aquel que cree. Esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Toda la gloria y la honra es del Señor. Y ahí aconteció
Oh, el que quiera ver la foto, pásale el teléfono, el que lo quiera ver. Ay, Dios mío, hay que tener valor para ver eso. Y acontece que me internan en la clínica UCE. Y ahí empieza una etapa que si yo no hubiese conocido a Dios y hubiese tenido el conocimiento de la palabra, lamentablemente el enemigo, yo había quedado loco porque entró una condición de insomnio que no dormía. Entró una condición de depresión. Y el enemigo me decía, a ti te van a cortar esa pierna. Todos los doctores que veían la condición del pie decían, hay que amputar, hay que cortar por aquí, por la parte de los dedos más para arriba, no, dale por aquí arriba, no, córtalo por aquí, no, dale desde aquí porque la infección subió demasiado. Cuando en un momento en el hogar yo tengo una experiencia con el Señor antes de entrar en todo ese desenlace en medio del proceso, que era una batalla privada en la cual yo decía, Señor, ¿cómo es posible si yo te entregué mi juventud? Toda mi vida te he amado, te he servido. ¿Por qué tú me estás permitiendo esto? De llegar caminando, no poder manejar mi vehículo y entonces la chofer del carro se convierte en mi esposa en una silla de ruedas casi por 1 año y medio. Una situación que para el 24 de diciembre mi madre nos regala una pierna de pernil. Y me dice mi esposa, la voy a llevar a hornear. Y después me dice, bueno, no, yo me voy a encargar de arreglarla. Y yo estoy en el tercer piso así mirando para abajo, viendo a la gente subir, bajar. Y mi esposa está allí en la cocina y me dice, mira negro, mira para acá. Me dice, mira. Y me enseña la pierna y el hueso. Yo le digo, ah, bueno, pero mira, lo hiciste bien. No, 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 así es que está la pierna tuya. Y yo dije, Dios bendiga a mi esposa, Señor. Mi esposa me decía, mira papi, aquí en la clínica UCE tú eres famoso. Porque es una universidad. Todos los médicos tienen que ver con la pierna tuya, la tienen en la tablet, porque el caso tuyo fue tan extremo que ellos lo tomaron como un caso de investigación. Y cuando entraban a la habitación mía, entraban hasta 10 y 15 doctores y todo el mundo desvendaba, miraba. Y yo con la pierna ahí guindando, y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué tú estás permitiendo? Hubo una noche que hizo un cambio de turno y agarró una enfermera y no sé si fue que no leyó, porque ellos empezaron a ponerme insulina, hermano, y me dio una dosis de insulina que la hemoglobina, los niveles de azúcar en sangre llegaron a 50. Y yo me fui. Yo sentí que yo empecé como a flotar. Y de repente yo veo que me quedo como extasiado. Y yo escucho que dicen,
tiene que volver. Y yo digo, no, déjenme aquí, que aquí yo no siento dolor. En el momento, mire, la gente dice, cuando tú te mueres, que hay un túnel, que tuvo una luz, que tuve esto. Mire, mi hermano, cuando usted parte de acá, a usted lo echan en un zafacón y usted no se da cuenta. Usted entra en el descanso del Señor. Usted no sabe lo que está pasando, usted no sabe nada. En ese momento yo sentí que como que me devolvieron, como que me agarraron así, me trajeron, pan, y me tiraron a un lugar. Y cuando yo caí, yo a medio que abrí los ojos y eran los médicos dándome galletas, dándome por el pecho, la esposa mía llorando. Y mi esposa me miraba y la enfermera me miraba. Y yo nada más decía, ¿para qué me trajeron de nuevo para acá? Yo decía, ¿cómo un cuerpo humano puede aguantar tantos pullones y tantas cosas? Pero en medio de esa situación, yo observé que estaba caminando en un lugar que era un poco boscoso, solamente tenía como hierba en el medio y como un caminito de este lado y de este lado, hierba de este lado y hierba de este lado. Amén, pastor. Y más adelante alcanzo a ver una cantidad de personas. Y yo dije, no, pero este es el escenario perfecto para predicar a esa gente, porque por aquí hay una iglesia. El único cristiano aquí soy yo. Pero en el momento que voy caminando, las personas entienden y piensan que el adversario, él se va a presentar como gente piensan, con un cacho, un rabo con un cacho, que esto. Luz ver, lucero, hijo de la mañana. Él no ha perdido su esplendor. Y los ángeles que se rebelaron y dejaron su lugar de autoridad, que veían face to face a Dios. Por eso cuando alguien le diga, mire varón, cuídese que el enemigo, yo conozco al enemigo, usted no lo conoce, porque él tiene las 1000 caras del engaño. Hermanos, se presentaron una cantidad de niños adolescentes, blanquitos, con el pelo rubio, y agarraron piedra. Y yo dije, oh, ¿y estos muchachitos de dónde salieron? Pero yo lo estoy viendo y ellos empiezan a crecer, a crecer. Y yo, como lo estoy observando, yo agarro y miro para los lados como buscando algo con qué enfrentarlo. Y de repente veo una espada clavada. Y cuando miro que entro al monte, que no estaba muy alta la hierba, digo, pero ¿y quién dejó esta espada aquí? Digo, pero esta espada, esto vale dinero, porque mire, tú tienes una empuñadura y mira los diamantes que tiene. Mi hermano, cuando yo saco la espada, que camino hacia afuera, ya no eran niños. Eran su apariencia queriéndose presentar como ángeles, vestiduras blancas con un cinto aquí, pero las vestiduras estaban sucias.
Shakata lia nusta kanda yama quema. Y ellos empezaron como a multiplicarse una cantidad. Y en ese momento lo único que yo hice fue bajé la espada y me hinqué con esta pierna arriba y la otra en tierra. Y en ese momento, hincado, yo no me escucho esa voz que me dice, levántate porque tú no estás solo. En el momento que yo levanto la mirada y me apoyo de la espada y me pongo firme de pie, que volteo, hermano, tenían unas estaturas, la vestidura de ellos era superior a la vestidura de ellos, de esos demonios que estaban al frente de mí. Pero era una vestidura blanca que le bajaba y tenían aquí como una falda que le bajaba con unos flecos. Y aquí tenían un cinto y cada uno de ellos portaba espada y tenían todos casimente lo que era una unidad de hombro, pero ellos no pisaban el suelo. Ellos se mantenían así como a un nivel de altura. Y en el momento uno de ellos estaba suspendido y cuando lo miré, él miró, se sonrió. Y yo dije, ahora aquí es que se va a pelear. Porque era una legión de ángeles que estaba detrás. Y cuando yo quise dar el paso para enfrentar, esos ángeles se movieron a una velocidad que acabaron con lo que estaba delante de mí. Y más adelante, observo ese león. Ese león que está sentado a distancia. Pero el tamaño del mismo me llama la atención y empiezo a caminar. Y de repente estaba con los cabellos de león entretejido entre las piernas. A veces nosotros enfrentamos situaciones que nosotros creemos que Dios no está con nosotros. Y a veces escuchamos el silencio de Dios. Y de repente lloramos, nos quejamos, le pedimos. Y yo en esta situación aprendí algo. Que usted no debe de orar para que Dios lo escuche. Usted debe de orar para que usted aprenda a escuchar la voluntad de Dios en su vida. Porque en ese momento cuando yo vi ese león, yo observé cómo él bajó la cabeza y entretejido entre mis pies el cabello, él movió la cabeza y yo quedé aquí encima del hombro. Y ese león se paró y empezó a correr. Y de repente emitió un rugido. Y así mismo como rugió, yo observé cómo pasó por encima como una sombra. Y en ese momento observé esa águila con una extensión de las alas. Y también emitió un grito.
En ese momento el Señor me dijo, lo que vas a enfrentar no será para debilitarte, ni tampoco para hacerte morir, sino que vas a tener un encuentro más cercano con mi presencia. A veces pedimos ministerio y los ministerios cuestan lágrimas. A veces queremos que Dios nos use y cuando llegan los problemas queremos soltar y tirar la toalla. A veces cuando estamos en una situación difícil entendemos que la gente nos dio la espalda. Fulana no me saludó. Ya ahora, ya fulano no me trata. Pero déjame decirte que cuando hay un propósito de parte de Dios en la vida de una persona, a veces Dios permite que se corte la comunicación con muchos. A veces Dios permite que tú camines por el valle de sombra solo. A veces Dios permite que muchas puertas se te cierren. A veces Dios permite que los recursos con los que tú tienes ya no estén. Porque los hombres y las mujeres de Dios crecen en medio de los problemas. Cuando usted está en bendición, es muy fácil decir Dios está conmigo. En ese momento, mis hermanos, esa piel empezó a pudrirse. A pudrirse. Hubo un cirujano que entró las manos por debajo de las pantorrillas y cuando dio el corte salió un chiguete de pus que se llenaban 3 bajantes de suero. La hemoglobina llegó a 5.4, pastor. Una anemia crónica. Oiga bien. Hubo una noche que estando en la cama, yo sentí que algo me picó por acá. Y yo dije, oh. Y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, sentí algo que me picó. Y cuando de repente siento algo más que me pica. Y en ese momento le digo a mi esposa, prende la luz. Cuando mi esposa prende la luz, la rodilla estaba llena de hormigas. De aquí para abajo, las hormigas comiéndoselo y los dedos botando sangre. Hormigas negras. Alábale. Se le fue el gozo a muchos. Y cuando eso empezó a pasar, entonces llegó una condición de depresión. Y yo decía, pero yo predico en estadio. Yo veo el cáncer correr. Yo predico en muchas partes del mundo. Y he visto milagros, Señor, y yo en un hospital. Te estoy diciendo que si tú no conoces la palabra, cuando el diablo te lleva al desierto y tú no sepas la palabra, vas a enfrentarlo en todo color, pero vas a tener que utilizar el poder de la palabra. No es que abre tu boca que yo la llenaré, es el conocimiento de la palabra y el conocimiento que tú tienes con Dios es que va a enfrentar lo que el enemigo te quiere decir. Y yo decía, Señor, algo tú vas a hacer. Mi hijo tenía que cargarme y bajar el 3er piso conmigo. Y mi esposa bregando conmigo. Y recuerdo
que yo empecé a ponerme flaco, pálido. Y dijeron, bueno, él no tiene sangre, hay que ponerle sangre. Transfusión de sangre, transfusión de sangre, transfusión de sangre, transfusión de sangre. Y la hemoglobina nada que quiere subir. Y el enemigo me decía, así es que tú vas a morir, por pedazo te voy a llevar. Pero el Señor dice, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados, pero no desamparados. Que estamos derribados, pero no estamos destruidos. Que estamos perseguidos, pero no desamparados, llevando en nuestro cuerpo la marca de Cristo, pero que también en nuestro cuerpo se manifieste la vida de Dios. Y en ese proceso, los médicos me mandan a la casa. Y yo agarro una tarde y me siento en un mueble. Y cuando me senté en ese mueble, que levanté las piernas, en ese momento yo le pedí algo al Señor. Pero antes de esa situación, una noche antes de irme, con esa lucha de ese insomnio y esa condición de depresión que me estaba atacando, llegó un doctor como a las 3 de la mañana, una persona joven. Tocan la puerta. Saludo, disculpe, están acostados a las 3 de la mañana. ¿Quién? Imagínense. Una enfermera llega con un referimiento y dice, ¿usted es el paciente fulano de tal? Digo, sí. Aquí viene el doctor a hablar con usted. Y llega una persona joven, como de algunos 30, 34 años. Y me dice, yo soy el médico cirujano, podiatra, fulano de tal. Yo vengo a decirle a usted que yo no puedo participar en su operación porque el caso suyo es de amputación. Yo no puedo hacer nada por usted y venga a decírselo para que usted tenga conocimiento porque yo no puedo hacer nada por usted. Y yo me quedo mirándolo. Y yo le dije, doctor, le agradezco que se haya tomado su tiempo para venir a hablar conmigo. Pero al Dios que yo le sirvo de la nada puede hacer mucho. Y él me miró y me dijo, bueno, yo le vine a decir eso porque en realidad no podemos hacer nada por usted. En ese momento, las lágrimas se salen. Y me dice mi esposa, negro, no le haga caso a eso. Y yo le digo, no, es que yo no le estoy haciendo caso a lo que él está diciendo. Lo que yo te voy a decir es que de aquí en adelante él retó al Dios que yo le sirvo y las cosas van a cambiar. Ahora las cosas van a cambiar. Porque hay veces que Dios permite que vengan momentos difíciles en tu vida para sacar ese león que está dentro de ti, sacar esa leona, sacar ese hombre de guerra, sacar, óyeme, esa Ana, sacar ese David. Y en ese momento, mi hermano, me mandaron para mi casa. Y recuerdo yo que eran las 2:45. 2:45 de la tarde. Me senté en el mueble y levanté los 2 pies. Y en ese momento, si yo le digo que yo fui a ese mueble a hablar con el Señor, le hablo mentira.
Yo fui y me senté porque me sentía triste, derribado. Y en ese momento yo siento que entra una brisa. Pero sentí que la brisa no era una brisa normal. Y siento la brisa y veo como que se queden en la sala algo como que está girando. Y siento que la piel se me espeluzca todo. Y en ese momento yo bajo los pies y me siento con el pie vendado. Y en ese momento yo siento que el mueble hace así y se hunde. Y en el momento que se hunde, yo quise como voltear para ver. Y hermano, cuando yo quise mover el cuello, cuando quise mover el cuello, la hora, aquí querían gozo y querían ver milagros. Amén. Corto con esto. En ese momento, mis amados, yo escuché la voz más dulce que yo nunca había escuchado en mi vida. Yo escuché cuando esa voz dijo: hijo mío, he venido a operarte. El domingo le doy la parte que continúa. Póngase de pie. Señor, gracias en esta noche, Dios del cielo. Señor, gracias por este tiempo maravilloso.